Si ya ha definido el equipo auditor, ¿qué debería hacer ahora? A. Realizar la auditoría interna. B. Evaluar al equipo auditor. O C. Coordinar las fechas para la auditoría externa. Si respondió A, es correcto. Ahora revisaremos el paso número 3, realizar una auditoría interna. ¿Cuáles son las etapas para realizar una auditoría interna? A. Programación, revisión y aprobación. B. Inicio, preparación, realización de actividades, informe, finalización y realización. O C. Programación. Si respondió B, inicio, preparación, realización de actividades, informe, finalización y realización, es correcto. A continuación, revisaremos cada una de las etapas que aplican para realizar la auditoría interna. La primera etapa consiste en el inicio de la auditoría, la segunda en la preparación de actividades de auditoría, la número 3 en realización de las actividades de la auditoría, la cuarta es el informe, preparación y distribución del mismo, la quinta, finalización de la auditoría, y la número 6, realización del seguimiento de la auditoría. A continuación la revisaremos más en detalle. ¿En qué consiste el inicio de la auditoría? A. Aprobar el programa de auditorías. B. Aprobar el plan de auditoría. O C. Establecer contacto inicial con el auditado y determinar la viabilidad de la auditoría. Si respondió C, establecer contacto con el auditado y determinar la viabilidad de la auditoría, es correcto. Tenemos que para el inicio de la auditoría, cuando se da inicio a esta, la responsabilidad de llevarla a cabo sigue siendo del líder del equipo auditor hasta que la auditoría haya finalizado. Por lo tanto, se debe establecer el contacto inicial con el auditado, lo cual puede ser formal o de manera informal, y debería hacerlo el líder del equipo auditor. Los propósitos de este contacto inicial son los siguientes: establecer comunicación con los representantes del auditado, confirmar que la auditoría se va a realizar, también entregar la información sobre los objetivos, el alcance, métodos de auditoría, así como la composición del equipo auditor, incluyendo los expertos técnicos si aplica. Solicitar acceso a la información documentada pertinente para la planeación de la auditoría, determinar los requisitos legales y contractuales que aplican y otros requisitos pertinentes, confirmar el tratamiento de la información confidencial, también hacer arreglos para la auditoría, incluyendo la programación de las fechas y atender cualquier inquietud del auditado en relación a la auditoría. También es importante determinar la viabilidad de la auditoría. La viabilidad de esta debería ser determinada a fin de asegurar que los objetivos de auditoría pueden ser alcanzables. Para determinar la viabilidad de la auditoría se debería tener en cuenta factores como los siguientes: considerar si hay información suficiente y apropiada para la planeación y realización de la auditoría. También la cooperación por parte del auditado, el tiempo y los recursos adecuados para la realización de la auditoría. Cuando la auditoría no resulta viable, se debería proponer una alternativa al cliente de auditoría en acuerdo con el auditado. ¿Qué sigue del inicio de la auditoría? A. Realización de las actividades de la auditoría. B. Preparación de las actividades de auditoría. O C. Preparación y distribución del informe de auditoría. Si respondió B, preparación de las actividades de auditoría, es correcto. Ahora, ¿en qué consiste la preparación de estas actividades de auditoría? A. Revisión de documentos en preparación para la auditoría y preparación del plan de auditoría. B. Asignación del trabajo al equipo de auditoría y preparación de los documentos de trabajo. O C. A y B son correctos. Si respondió C, A y B son correctos, está bien. Ahora, para la preparación de las actividades de la auditoría, debemos hacer la revisión de documentos para preparar la auditoría. La información documentada relevante del sistema de gestión del auditado debería ser revisada con el fin de reunir la información para preparar las actividades de auditoría y documentos de trabajo que aplican. Por ejemplo, para tener conocimiento de los procesos y funciones a auditar. También esta información documentada permite establecer una visión general del grado de documentación o información documentada del sistema de gestión para detectar posibles vacíos. La información documentada debería incluir los documentos y registros, así como los informes de auditorías previas, si aplica. Otra de las actividades es elaborar el plan de auditoría.
El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoría basado en la información contenida en el programa de auditoría y en la información documentada que ha sido entregada por el auditado. El plan debería facilitar la programación y coordinación eficiente de las actividades de auditoría a fin de alcanzar efectivamente los objetivos propuestos. La información que se describe en el plan de auditoría debería reflejar el alcance y complejidad de la auditoría. El plan de auditoría puede ser revisado y aceptado por el cliente de auditoría y debería ser presentado al auditado. Cualquier objeción por parte del auditado al plan de auditoría debería ser resuelta entre el líder del equipo auditor y el cliente de auditoría. Ahora continuamos con la actividad número 3, asignación de trabajo al equipo auditor. El líder del equipo auditor, consultando con el equipo auditor, debería asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos. Estas asignaciones deberían tener en cuenta la necesidad de independencia y la competencia de los auditores y el uso adecuado de los recursos. Se pueden realizar cambios en la asignación de tareas a medida que la auditoría se va llevando a cabo para asegurarse de que se cumple con los objetivos de auditoría. Ahora continuamos con la actividad 4, preparación de los documentos de trabajo. Los miembros del equipo auditor deberían recolectar y revisar la información pertinente a las áreas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del desarrollo de la auditoría. Tales documentos de trabajo pueden incluir lo siguiente: listas de verificación, planes de muestreo de auditorías, formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, hallazgos de auditoría y registro de las reuniones. Los documentos de trabajo, incluyendo los registros que resultan de su uso, deberían retenerse al menos hasta que finalice la auditoría o de acuerdo con lo especificado en el plan de auditoría o información documentada de la organización. Aquellos documentos que contengan información confidencial o de propiedad privada deberían ser guardados con la seguridad apropiada en todo momento por los miembros del equipo auditor. A continuación tenemos un ejemplo de un plan de auditoría con las consideraciones de la información que podría contener. Tenemos el alcance. El alcance debería estar basado en el tamaño y naturaleza de la organización a ser auditada, así como la naturaleza, funcionalidad y complejidad y el nivel de madurez del sistema de gestión que se va a auditar. En este caso del ejemplo se menciona el alcance del sistema de gestión, es decir, la descripción de las actividades, productos o servicios a certificar. Generalmente se escribe todo el alcance del sistema de gestión porque es necesario evaluarlo en su totalidad o podría evaluarse por partes. Todo depende de cómo se haya establecido en el programa de auditoría para esta auditoría específica. En relación al lugar, tenemos que aquí va la dirección completa de los lugares que serán auditados. Continuamos con el objetivo de la auditoría. Se define lo que se debe lograr en la auditoría individual y puede incluir lo siguiente: determinación del grado de conformidad de las actividades, procesos y productos con los requisitos y procedimientos del sistema de gestión. Evaluación de la efectividad del sistema de gestión para cumplir con sus objetivos específicos o la identificación de áreas potenciales de mejora del sistema de gestión. Otra información que debemos registrar es el personal que va a participar en las auditorías, es decir, el equipo auditor. Aquí consideramos que para el equipo auditor, este debería ser seleccionado teniendo en cuenta la competencia necesaria para alcanzar los objetivos de la auditoría individual dentro del alcance definido. Si solo hay un auditor, este auditor debería llevar a cabo todos los deberes aplicables a un auditor líder. Si la organización no cuenta con auditores internos, puede contratar a un externo. Este tema se describe más en detalle en el paso 2, selección de auditores internos. Ya si vemos el campo del recuadro, aquí debemos registrar la fecha en la que se realiza la auditoría, el día, el mes y el año. En el campo del horario se registra con el propósito de controlar el horario que aplica para auditar cada proceso. Continuamos y vemos que debemos definir la reunión de auditores, que es la reunión en la que se reúnen los auditores para definir los temas pertinentes para la auditoría. Luego es importante realizar la reunión de apertura, que es la reunión con los participantes de la auditoría para dar indicaciones básicas. El propósito de esta reunión es confirmar que todas las partes están de acuerdo con el plan de auditoría, presentar al equipo auditor y asegurar que se puede llevar a cabo todas las actividades planeadas. Se debería realizar una reunión de apertura con la alta dirección del auditado o, cuando sea apropiado, con aquellos responsables para las funciones o procesos que se van a auditar. Se debería dar la oportunidad de hacer preguntas.
También se debe tener en cuenta los siguientes elementos según resulte apropiado. Primero, presentar a los participantes, incluyendo observadores y guías, y una generalidad de sus roles. Confirmar los objetivos, alcance y criterios de auditoría, así como confirmar el plan de auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado. También es necesario hacer la presentación de los métodos a utilizar durante la auditoría, incluyendo el informar al auditado que la evidencia estará basada en una muestra de la información disponible. Es necesario confirmar cómo se comunican entre el equipo auditor y el auditado, confirmar el idioma a usar durante la auditoría, también confirmar que durante la auditoría el auditado será informado del progreso de la misma, informar también sobre el método del reporte de los hallazgos de auditoría, incluyendo su calificación si ésta aplica, informar acerca de las condiciones bajo las cuales se dará por finalizada la auditoría, así como informar acerca de cualquier sistema usado para recibir retroalimentación por parte del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoría, incluyendo quejas y apelaciones, es decir, cuando se justifica el por qué alguno de los hallazgos se considera como no válido. En relación al proceso que se va a auditar, aquí pues se indican los requisitos que se van a evaluar y los cargos de quienes serán auditados en relación a estos temas. Hay un campo que indica el tiempo de la comida o del receso y también tenemos la reunión de auditores. El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre con el propósito de revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos, llegar a un acuerdo respecto a las conclusiones, también preparar recomendaciones si esto está especificado en el plan de auditoría. En esta reunión, el propósito es que se evalúen los hallazgos identificados y se realice el informe de auditoría, registrando las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas. Ya para finalizar con la reunión de cierre, que sea dirigida por el líder del equipo auditor para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. En este caso acabamos de presentar un ejemplo con los elementos básicos que se deben considerar o contemplar en el plan de auditoría. Si decide fortalecerlo, puede hacerlo de acuerdo a la sección 6.3.2, preparación del plan de auditoría. ¿Qué sigue de la preparación de las actividades de auditoría? A. Realización de las actividades de la auditoría. B. Preparación y distribución del informe de auditoría. O C. Finalización de la auditoría. Si respondió A, realización de las actividades de la auditoría, es correcto. ¿En qué consiste la realización de las actividades de la auditoría? A. Reunión de apertura, revisión documental, comunicación en la auditoría, asignar roles y responsabilidades de guías y observadores, revisar la información y generar los hallazgos. O B. Preparar las conclusiones de auditoría, realizar la reunión de cierre, el informe y actividades de seguimiento. O C. A y B son correctos. Si respondió A y B son correctos, está bien. La realización de la auditoría consiste en las siguientes etapas. Primero, la reunión de apertura con la alta dirección o los responsables de los procesos. El propósito de la reunión de apertura es confirmar que todas las partes están de acuerdo con el plan de auditoría, es decir, el auditado y el equipo auditor. También presentar el equipo auditor y de igual manera asegurar que se puede llevar a cabo todas las actividades de auditoría planeadas. Continuamos con la revisión documental. En relación a la revisión de la información documentada durante la realización de la auditoría, tenemos que se debe considerar la información documentada relevante del auditado y esta debería ser revisada para determinar la conformidad del sistema en cuanto a su documentación con los criterios de auditoría. También para recopilar información para soportar las actividades de auditoría. La revisión puede estar combinada con otras actividades de auditoría y puede continuar a todo lo largo de la misma. Si no se puede proveer información documentada adecuada durante el tiempo dado en el plan de auditoría, el líder del equipo auditor debería informar esto tanto a la persona que gestiona el programa de auditoría como al auditado. Cada sistema de gestión tiene una cantidad de información documentada mínima que dependen de los requisitos legales, los requisitos de la norma, los que la organización ha establecido como necesarios y los que define el cliente. Ahora continuamos con la comunicación durante la auditoría. Durante la auditoría puede ser necesario hacer arreglos formales de comunicación entre el equipo auditor, así como con el auditado, el cliente de la auditoría y potenciales entes externos, por ejemplo, entes reguladores, especialmente cuando los requisitos legales incluyen el reporte obligatorio de no conformidades.
El equipo de auditoría debería reunirse periódicamente para intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y reasignar trabajo entre los miembros del equipo auditor si es necesario. Cuando la evidencia de auditoría disponible indique que no pueden alcanzar los objetivos de auditoría, el líder del equipo auditor debería reportar las razones al cliente de auditoría y al auditado para determinar las acciones apropiadas como la reconfirmación o modificación del plan de auditoría, cambios a los objetivos o alcances de la auditoría o finalización de la misma. Ahora revisaremos los roles y responsabilidades de guías y observadores. Los guías y observadores, por ejemplo entes reguladores u otras partes interesadas, pueden acompañar al equipo de auditores. Estos no deberían influenciar o intervenir con la realización de la auditoría. Si esto no se puede asegurar, el líder del equipo auditor debería tener el derecho de negar a los observadores la participación en ciertas actividades de auditoría. Ahora revisaremos la recolección y verificación de la información. Durante la auditoría, la información relevante a los objetivos, alcance y criterios de la auditoría, incluyendo información relacionada con las funciones, actividades y procesos, debería ser recolectada por medio de muestreo apropiado y debería ser verificada. Solo información verificable debería ser aceptable como evidencia objetiva de la auditoría. La evidencia objetiva de la auditoría que conduce a los hallazgos de la misma debería ser registrada. Los métodos para recolectar información incluyen los siguientes: entrevistas, observaciones, revisión de información documentada. Puede ser por muestreo basado en juicio, es decir, el muestreo basado en juicio confía en el conocimiento, habilidades y experiencias del auditor, o también se podría aplicar el muestreo estadístico. Si se toma la decisión de usar muestreo estadístico, el plan de muestreo debería estar basado en los objetivos de la auditoría y en lo que se conoce acerca de las características de la población general de la cual se está tomando la muestra. Para mayor información en relación a estos tipos de muestreo, usted puede ver el anexo B3, muestreo, de la norma ISO 19011. Ahora veremos los hallazgos de la auditoría. Para generar los hallazgos de la auditoría, la evidencia debería ser evaluada contra los criterios de la auditoría para determinar los hallazgos de la misma. Los hallazgos de esta auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría. Las no conformidades y su soporte de evidencia de auditoría deberían ser registradas. Las no conformidades pueden estar clasificadas. Estas deberían ser revisadas con el auditado a fin de obtener reconocimiento de que la evidencia de auditoría es correcta y que las no conformidades son entendibles. Se debería resolver opiniones o dudas relacionadas con la evidencia o hallazgos de auditoría. Cualquier punto sin resolver debería ser registrado. Seguimos con las conclusiones de la auditoría. Tenemos que las conclusiones de la auditoría pueden tratar aspectos como el grado de conformidad de acuerdo con los criterios de la auditoría y la evaluación del sistema de gestión, también la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, así como la capacidad del proceso de revisión por la dirección de asegurar la continua mejora del sistema de gestión, el logro de los objetivos de la auditoría, cubrimiento del alcance de la auditoría y cumplimiento de los criterios de la misma, así como también los hallazgos similares encontrados en diferentes áreas auditadas con el propósito de identificar tendencias. Tenemos que se debe continuar con la reunión de cierre. Esta reunión se debería llevar a cabo por parte del auditor líder para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. Los participantes de la reunión de cierre deberían incluir a la alta dirección y aquellos responsables por las funciones o procesos que han sido auditados. Si está definido en el sistema de gestión o por acuerdo con el cliente de auditoría, los participantes deberían llegar a un acuerdo sobre el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de acción para dar tratamiento a los hallazgos de la auditoría. Ahora tenemos el informe de la auditoría. Tenemos que el equipo auditor apoya al líder con la información que se ha recopilado para que el líder del equipo auditor realice el informe de auditoría. La realización de la auditoría puede extenderse hasta la finalización de la auditoría y la realización del seguimiento a esta misma, si es especificado así en el plan de auditoría. Ahora continuamos con el informe de auditoría interna, preparación y distribución. El informe de auditoría interna puede ser desarrollado antes de la reunión de cierre. Para la preparación del informe de auditoría, tenemos que el auditor líder debería reportar los resultados de acuerdo con los lineamientos establecidos. El informe de la auditoría debería proveer un registro completo, preciso y claro de la auditoría y debería incluir lo siguiente: un resumen de las conclusiones de la auditoría y los principales hallazgos de la misma, planes de acción acordados, si aplica,
Tenemos que también debemos considerar la distribución del informe de auditoría. El informe de auditoría debería ser emitido dentro de un periodo de tiempo acordado. En caso de demoras, las razones deberían ser comunicadas a las personas que gestionan el programa de auditoría. El reporte o informe de auditoría debería ser fechado, revisado y aprobado según aplique, de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría. Este reporte o informe de auditoría debería entonces ser distribuido a los receptores designados o al personal que se ha mencionado como pertinente en los procedimientos o plan de auditoría. Aquí tenemos un ejemplo del informe de auditoría con las consideraciones de la información que podría contener. En el campo del año vamos a registrar el año en el que estamos haciendo la auditoría. En relación a la norma, en este campo vamos a registrar la norma que estamos auditando en su versión actual. A continuación se describe qué significa cada inicial que se utiliza en este primer recuadro. B indica que si ese requisito ha sido auditado, APC si aplica o no al sistema de gestión, AUD corresponde a las iniciales del nombre del auditor, NC hace referencia al campo en el que vamos a registrar el código de la no conformidad. Luego este código lo vamos a pasar al cuadro que vemos a continuación de relación de no conformidades y oportunidades de mejora detectadas. Como mencionábamos antes, en el código registramos el código de la no conformidad y en el cuadro de descripción, en NC, no conformidad, vamos a registrar la descripción del hallazgo de acuerdo a la norma, es decir, el requisito que estamos incumpliendo. En el ejemplo, vamos a citar la evidencia objetiva del incumplimiento identificado y en el proceso vamos a citar el nombre del proceso que está siendo auditado en ese momento. En el campo requisito vamos a citar el número de la cláusula que se está incumpliendo de acuerdo a la norma que estamos auditando. Bueno, ahora vamos a continuar con las oportunidades de mejora, las cuales también deben identificarse con un código consecutivo y aquí pues simplemente se va a hacer la descripción de la recomendación que queremos aplicar por medio de esta oportunidad de mejora. Dentro de este mismo cuadro también tenemos la oportunidad de registrar una o varias conclusiones dependiendo de las conclusiones a las que lleguemos con el equipo auditor. Aquí se va a citar la descripción de las conclusiones del estado actual del sistema de gestión de acuerdo con los resultados de la auditoría interna. Y podemos ver que en este cuadro también se manejaba una serie de iniciales o claves, las cuales están descritas al final del mismo, donde nos indica que OM es oportunidad de mejora, NC no conformidad y C indica conclusión. Las no conformidades y oportunidades de mejora van seguidas de un número que indica su orden correlativo. Ahora tenemos que debemos registrar la fecha de cierre de la auditoría. Aquí vamos a especificar quién fue el auditor líder. Vamos a registrar el nombre del auditor. Entre paréntesis podemos también colocar sus iniciales. Aquí en el campo de la fecha debemos registrar la fecha en la que efectivamente se realizó la auditoría y es importante que este informe esté firmado por el auditor. En este momento acabamos de revisar consideraciones generales que usted puede tener en cuenta para realizar su informe de auditoría. Pero si desea precisar y completar la información para su informe, puede revisarlo en la sección 6.5 Preparación y distribución del reporte de auditoría de la norma ISO 19011. ¿Qué resultados podría incluir el informe de auditoría? A. La opinión del auditor. B. Las no conformidades, oportunidades de mejora y conclusiones. O C. Las conclusiones de la alta dirección. Si respondió B, las no conformidades, oportunidades de mejora y conclusiones, es correcto. Tenemos que dentro de los hallazgos de la auditoría, estos son los resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría. Los hallazgos pueden indicar conformidad, es decir, el cumplimiento del requisito, o también no conformidad, que corresponde al incumplimiento del requisito. De igual manera, podemos encontrar hallazgos como oportunidades para la mejora, que son actividades como su nombre lo indica para mejorar el desempeño o un registro de las buenas prácticas que realiza la organización. Y finalmente tenemos las conclusiones de la auditoría, que corresponden al resultado de la misma tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos que se han identificado. Después de la realización de las actividades de la auditoría, ¿qué sigue? A. Reunión de apertura. B. Revisión de la evidencia disponible. C. Finalización de la auditoría y seguimiento a la misma. Si respondió C. Finalización de la auditoría y seguimiento a la misma, es correcto. Para terminar, tenemos estas últimas etapas. La finalización de la auditoría corresponde a que la auditoría finaliza cuando todas las actividades de auditoría que han sido planeadas hayan sido llevadas a cabo
o acordadas de otro modo con el cliente de auditoría. Por ejemplo, puede presentarse una situación inesperada que no permita que la auditoría sea completada de acuerdo con el plan. La información documentada perteneciente a la auditoría debería conservarse o destruirse de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría y los requisitos aplicables, salvo que sea requerido por la ley, y el equipo auditor y los responsables de la gestión del programa de auditoría no deberían revelar el contenido de la información documentada. Cualquier otra información obtenida durante la auditoría ni el reporte de la auditoría a ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría. Y cuando sea apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de la información documentada de la auditoría, el cliente de la auditoría y el auditado deberían ser informados tan pronto como sea posible. Las lecciones aprendidas a raíz de la auditoría deberían ser incluidas en el proceso de mejora continua del sistema de gestión. También tenemos el seguimiento a la auditoría. Dependiendo de los objetivos de la auditoría, las conclusiones de la misma pueden indicar la necesidad de acciones correctivas o acciones de mejora. Estas acciones generalmente son decididas y emprendidas por parte del auditado en un intervalo de tiempo acordado. Según sea apropiado, el auditado debería mantener informados a las personas que gestionan el programa de auditoría y al equipo auditor acerca del estatus de dichas acciones. La finalización y eficacia de las acciones para atender los hallazgos deberían ser verificadas. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior o no necesariamente, podrían verificarse antes. Ahora revisaremos unos tips de auditoría. Ahora revisaremos los tips que podremos aplicar tanto en auditorías internas como externas. El primero de ellos está relacionado con plantear preguntas claras al auditado, de tal manera que las comprenda y pueda responder de manera objetiva. En segundo lugar, tenemos que se pueden presentar casos en los que haya una cláusula en común que ha sido afectada o una cláusula equivalente, es decir, que aplica a diferentes normas. Por lo tanto, si aplica para una cláusula en común, tenemos que esto se puede presentar tanto en sistemas de gestión que están siendo auditados en una sola norma o en múltiples normas, es decir, sistemas de gestión integrados. En estos casos, lo que se hace es agrupar las evidencias identificadas relacionadas con la cláusula común y se registra un solo hallazgo que describa las evidencias relacionadas y se cita la cláusula común que ha sido afectada. Por ejemplo, los hallazgos pueden estar relacionados con requisitos como la toma de conciencia, la política, los objetivos, las no conformidades, el control de la información documentada, entre otros. Y para el caso de la cláusula equivalente, tenemos que cuando se audita un sistema de gestión que comprende múltiples disciplinas, es pertinente agrupar las evidencias relacionadas, registrar un único hallazgo en el cual describe las evidencias relacionadas y citar las cláusulas equivalentes de acuerdo a las normas que aplican. Tenemos que otro tip muy importante es conocer los procesos del sistema de gestión para de esta manera identificar aquellos que se van a auditar y las cláusulas con las que están relacionados. Tenemos que los auditores no necesitan un curso acreditado, no es obligatorio. En relación a esto, pues también tenemos que la organización puede definir la competencia del auditor considerando los requisitos aplicables, por ejemplo, los del cliente. Otro tip es considerar los hallazgos. Es importante saber diferenciar entre una no conformidad y una oportunidad de mejora. Por lo tanto, también es importante usar un lenguaje adecuado por parte del auditor, ya que debe ceñirse a los criterios de auditoría y a la terminología que aplica el auditado. Por ejemplo, no debe solicitar evidencia que él como auditor conoce como común en un sistema de gestión, si la norma no lo pide o si no es un requisito interno del auditado. Así podremos realizar auditorías internas en solo 3 pasos.